¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión número 2 de nuestro módulo 9 de Recursos, Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta ya nuestra segunda clase. Como ven, pues ya nos estamos aproximando a lo que sería la primera mitad de nuestro módulo. Bueno, pues le doy la bienvenida a Marisela, que ya se encuentra aquí presente en nuestra sesión. Pues bienvenida. Cualquier duda que tengas, con toda confianza, puedes abrir tu micrófono y externarla. Bueno, el orden del día, pues ya saben, es primeramente darles la bienvenida, hacer una breve recapitulación o retroalimentación de desempeño de lo que fueron sus actividades integradoras de la semana número 1. Posteriormente estaremos dando a conocer el propósito de esta unidad número 2, que se llama de la independencia y a la Revolución Mexicana, pues que son dos movimientos sociales muy importantes dentro de nuestra historia. Haremos de manera breve una breve sinopsis de lo que sería el contenido temático para llegar posteriormente a lo que sería el foro aprendiendo y las dos tareas integradoras de la semana. ¿Sí? Pues bueno, les voy a compartir la pantalla para que vayamos dando seguimiento a esta breve retroalimentación de lo que fueron nuestras tareas. Bueno, espero que ya se esté visualizando la pantalla. Y como se puede apreciar, bueno, tuvimos una primera tarea que fue la que se denominó México prehispánico. En esta tarea, pues pudimos analizar tanto las áreas culturales de lo que fue Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica, y se les dio la oportunidad de que de manera libre pudieran investigar alguna cultura mesoamericana en particular. Creo que no tuvieron problema en identificar la ubicación geográfica o los lugares de asentamiento, tampoco la parte de los grupos o culturas que la habitaron, en donde pues creo que el único que generó un poquito más de conflicto fue la ubicación temporal, en donde algunos señalaron nuevamente lugares cuando debieran de haber colocado fecha solamente, la fecha de florecimiento y de decadencia de cada una de las áreas. En cuanto a los grupos, creo que la mayoría me colocó los tres. En la organización de la población y actividades de sus habitantes, pues se dan cuenta que tenían actividades comunes, ¿no? Que eran la cacería, la agricultura, el comercio, la elaboración de artesanías. En algunos de ellos, pues fueron, en los grupos fueron sedentarios, otros fueron nómadas, porque pues las condiciones climáticas a veces lo permitían y a veces no. En cuanto a las culturas mesoamericanas, pues las que mayormente han investigado, pues es la olmeca, la maya y la mexica, como que fueron las que más pude encontrar dentro de las tareas. Solamente en estas, la ubicación temporal siempre es importante señalar fechas de florecimiento y de decadencia, ¿sí? Bueno, en los aspectos políticos, la sociedad, la cultura y la religión, pues la mayoría de ellos comparten características comunes, desde un sistema político muy apegado a lo que era la religión o el sistema teocrático, un sistema de organización de tipo piramidal, donde pues, encontrábamos al tlatoani, luego a los sacerdotes, a los guerreros. Después más abajo encontrábamos a los artesanos, más abajo encontrábamos a la gente del pueblo, pero también a los esclavos. En cuanto al legado patrimonial, pues me colocaron bastantes ejemplos relativos a lo que fueron sus centros ceremoniales, sus esculturas y aspectos que refieren a la ciencia y a la tecnología. ¿Sí? Bueno, pasamos a la segunda actividad que decía que era la del antes y después de la caída de Tenochtitlan. En cuanto a la primera parte, acerca de la tabla de sucesos, considero que muchos nada más me colocaron, llenaron los espacios que estaban en blanco, pero recuerden que las indicaciones eran agregar más filas con la finalidad de nutrir con otros sucesos importantes. Entre los que más destacaron, pues fue la llegada de Cortés a España, la caída de Tenochtitlan, la Noche Triste. La mayoría pues sí colocó sus imágenes sin problema, algunos no lo hicieron en cada una de las celdas, pero sí en la mayoría de ellas.
Quizá el punto que considero que fue como que el más difícil fue la de la reflexión. Cómo ocurrió el choque cultural y qué papel desempeñó la evangelización y la violencia en la conquista. En el choque cultural se puede analizar desde dos enfoques, lo positivo y lo negativo. Lo positivo podrían haber hablado de lo que era pues el mestizaje, el intercambio cultural, en las costumbres que trajeron los españoles que nosotros adoptamos, en el idioma español que se nutrió con las palabras de origen indígena o prehispánicas. Y también, pues, pudieron haber hablado acerca de lo que fue la gastronomía, que se nutrió también con ingredientes que se trajeron de Europa. En cuanto a la tabla del virreinato y de las reformas borbónicas, me parece que la mayoría estuvo bien. Quizá el único detalle fue que la información fue demasiado breve. Recuerden que tienen que colocar varios ejemplos por cada celda, no nada más uno o sea, una forma bastante breve. Por ejemplo, en lo económico me ponían actividad, la minería. Y ya, esa era toda su idea. Considero que deben de agregar un poco más de texto para que la idea quede completa, ¿sí? Bueno, eso es todo en cuanto a la retroalimentación. Creo que la mayoría lo hizo bien. Siempre recuerden las fuentes confiables y sobre todo no tomar información tal cual aparece en Internet, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar entonces con lo que eran, vamos a cerrar ya estas tareas que ya no las vamos a ocupar y vamos a pasar a lo que sería entonces nuestra actividad, nuestra presentación de nuestro módulo 9 de semana 2, que bueno, la unidad se denomina de la independencia a la Revolución Mexicana. Si nos damos cuenta, pues tenemos esta unidad, pues tiene la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces que esta unidad pues tiene el propósito, tal como lo señala aquí, la diapositiva, de comprender los sucesos que dieron génesis al Estado mexicano contemporáneo a partir del conocimiento de la lucha de independencia, así como los retos enfrentados como país independiente, los distintos proyectos de nación que ayudaron a formar la identidad nacional. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Pues que todos estos dos movimientos que fueron fundamentales fueron el origen de lo que fue nuestro país, de lo que fue México. Y este origen como tal, pues tuvo bastantes cambios, tuvo enfrentamientos, tuvo bastantes bajas de personas que dieron su vida porque nosotros como tal alcanzáramos la libertad, pero también se estableció el elegir qué sistema de gobierno queríamos tener, el sistema de gobierno monárquico, el sistema de gobierno republicano, y ahí empezaron a haber un choque entre facciones, que eran los liberales y los conservadores, ¿sí? Este contenido de la semana pues es bastante amplio, considero que es el más amplio de todas las semanas, que habla acerca de los orígenes de la independencia, las etapas de la guerra, sus protagonistas, la instauración del Estado mexicano, el liberalismo y conservadurismo, el proyecto político del imperio de Maximiliano de Habsburgo, la política restaurada, el porfiriato, la Revolución Mexicana, el antirreeleccionismo de Madero y la fase armada de Villa y Zapata. A ver, permítame un segundito. Ok, bueno, continuamos entonces con la presentación, en donde nosotros podemos ver que para el primer tema, pues había la relación con España y la Nueva España. Ya sabemos que estábamos en una época ya en donde estábamos en el virreinato, pues siempre hubo una mala falta de comunicación, porque para solamente la comunicación que había pues era por mar. Entonces prácticamente cuando las noticias llegaban de un continente a otro pues ya había pasado bastante tiempo. España pues siempre fue un país que pues como tal pues tiene un lugar privilegiado dentro del continente europeo, tiene costas por todo su territorio. Entonces era un lugar pues donde estaban los principales puertos comerciales, todos los puertos que llegaban principalmente a Europa, a Francia, a Inglaterra. Entonces, al tener un lugar privilegiado, pues siempre estaba en constante
constante lucha. Era un periodo en el que los principales países, como era la Gran Bretaña, como lo era Francia, como lo era Portugal, siempre lo que querían era tener más territorio, conquistar nuevas tierras para tener más riquezas. Entonces, pues España pues siempre era un país que estaba en guerra constantemente con Francia, y Francia era una monarquía también, pero esa monarquía también estaba a favor de los derechos de los ciudadanos. De esa manera, pues había una, como tal, siempre una guerra constante, y pues siempre España le tenía que estar invirtiendo a la guerra, al armamento. Entonces, de nada servía que tuvieran bastantes ganancias dentro o lo que se llevaban de nuestro territorio, puesto que todo prácticamente era para la guerra. ¿Sí? Entonces no podía España tener pues todo el control de lo que eran sus virreinatos en la Nueva España, y eso tomó como consecuencia que hubiera bastante surgimiento de movimientos sociales en los que pues se buscara esa libertad, ¿sí? Y pues en ese ir y venir de barcos llegaban pues personajes que también traían pues otras ideas. En Francia principalmente surgieron personajes como Voltaire, como Rousseau, que hablaron acerca de los derechos políticos de los ciudadanos, de la democracia, de que los ciudadanos podían elegir a sus gobernantes, y entonces empezaron a hacer toma de conciencia en la población de nuestro país para poder levantarse en armas, ¿sí? Y entonces, pues esto ocasionó pues que se generaran dos facciones, que fueron los conservadores y los liberales. Entonces, para que existieran pues esos antecedentes de la lucha de independencia, pues había algunas causas que fueron internas, causas que fueron externas. Las causas internas podemos ver la discriminación hacia las diversas castas, en donde nosotros podemos ver cómo pues discriminaban a los criollos, discriminaban a todas las mezclas entre españoles e indígenas. También, pues, a los indígenas eran obligados a trabajar en actividades como la minería, la agricultura, la ganadería, con gran explotación al trabajar grandes jornadas de trabajo con una mínima cantidad de dinero, y en algunos casos, pues no obtenían dinero, sino únicamente lo que ellos mismos producían, ¿sí? Dentro de las causas externas, pues podemos hacer referencia a que como constantemente España estaba en constante guerra con Francia, pues esto ocasionó que pues la corona española se debilitaba. Varios países empezaban a debatir si verdaderamente la monarquía era un buen sistema de gobierno. Ya sabemos que este sistema de gobierno monárquico pues estaba establecido prácticamente en la mayoría de los países de Europa. La Revolución Francesa también trajo consigo múltiples cambios, porque ya eran prácticamente ciudades que tenían gremios de trabajadores, de obreros, de campesinos, de personas que se dedicaban a la industria. Entonces también querían derechos en materia laboral, derechos en cuestión de derechos humanos, mejores condiciones laborales. Entonces todo esto pues fueron situaciones que empezaron a generar toma de conciencia, y entonces entre ellos empezaron a ver esa lucha constante para tener mayores derechos, ¿sí? Pues, y es ahí donde nosotros podemos ver una de las etapas fundamentales de lo que fue la independencia, en donde podemos encontrar pues a varios protagonistas: José Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Félix Calleja, Juan José Ruiz de Apodaca, entre otros, ¿sí? Algunos de ellos de origen eran como tal criollos. ¿Qué quiere decir criollo? Que eran de padres españoles, pero eran nacidos en América, que de igual manera eran discriminados porque no eran españoles como tal. Entonces es ahí que podemos ver que este grupo de personas pues se unieron en una conspiración para levantarse en armas, con la finalidad pues de acabar con la opresión que tenían los españoles, y con la finalidad también de empezar a crear un proyecto de nación, ¿sí?
Agustín de Iturbide, pues lo vamos a ver más adelante todavía. Con él surge algo que fue el primer imperio, que fue que todavía como tal estábamos dentro de un proceso de cambio de gobierno, de sistema político, pero finalmente pues se seguía manejando todavía este sistema de tipo monárquico. Sabemos que en la noche del 15 de septiembre de 1810, la corregidora fue quien dio aviso del descubrimiento de esa conspiración, y entonces Miguel Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, en donde pues se puede considerar que es como la primera bandera como que tuvo nuestro país al tener ese significado de identidad, y se levantó en armas la población, con la finalidad de ¿qué? De pues tener mayores derechos y liberarse del yugo de los españoles. Entonces, al haber ganado este movimiento libertador, pudiéramos llamarlo así, podemos ver cómo pues no teníamos nada prácticamente. Habían ganado los liberales, pero ¿qué pasaba? Pues que pues se tenía que pensar entre los líderes, pensar en un proyecto de nación que generara a un país ya sea de tipo monárquico o de tipo republicano. Entonces se empezaba a visualizar qué era mejor, tener un sistema monárquico o tener un sistema republicano. ¿Sí? En la monarquía, pues sabemos que no hay como tal una libertad para que las personas puedan acceder al poder, puesto que el rey es quien hereda el poder a su familia, a su primer hijo, y van en esa línea de sucesión. La monarquía pues se puede dividir de varios tipos: absoluta, parlamentaria, constitucional. O sea, absoluta es donde manda el rey y él es el único que establece el poder, ¿no? Él es el único que aplica las leyes, él es el único que castiga, él es el dueño y soberano de todo. La parlamentaria, pues es ya como cuando tienen un grupo de personas que conjuntamente con el rey, pues toman las decisiones, pero finalmente sigue siendo un grupo cerrado. Y la constitucional es que aparte se tiene un ordenamiento máximo, ¿no? Hay una ley, está el rey, está su parlamento, pero aparte se rigen por una constitución o un conjunto de leyes, ¿sí? Mientras que el sistema republicano pues tiene grandes ventajas, porque las personas son quienes eligen a sus candidatos para poder postularse para los cargos de elección popular, se organiza la elección, las personas acuden a votar, y se respeta la voluntad de la mayoría. El cargo tiene una cierta duración de tiempo. Cuando se termina el tiempo de ese cargo, pues se vuelve a elegir a otra persona para este. Entonces vemos cómo podemos ver que hay bastantes ventajas entre lo que era un sistema republicano a un sistema monárquico. Pero en ese inter, pues en lo que se decidía si era la monarquía o era la república, pues vemos que España quería nuevamente reconquistar nuestro territorio, y de una manera no muy sencilla, pues tardó en reconocer esa independencia, ¿no? Porque quería todavía que nosotros le pagáramos los costos de la guerra. Entonces fue una situación que nuestro país no reconoció. Francia también, pues en algún momento también quiso aprovecharse de ese descontrol que nosotros teníamos, y también nos invadió, pero afortunadamente, pues también pues finalmente ganamos nosotros como país. Entonces veamos cómo dentro de la historia, pues somos un país realmente líder, ¿no? Somos un país que en algún momento le ganó a Estados Unidos una batalla, le ganó a Francia una batalla y le ganó a España la batalla más grande. O sea, países que hoy en día son potencias, pues son países de primer mundo, y que en verdad nosotros creo que también vamos para ese lugar, ¿no? A ser un país también desarrollado, porque pues prácticamente tenemos ese potencial. Y con Inglaterra, pues también hubo que querían aprovecharse también de ese descontrol, pero pues finalmente, pues ellos sí lograron generar acuerdos de paz con nuestro país. Bueno, y entonces pues se establece la primera República Federal, en donde pues se llama al constituyente a establecer un Congreso Constituyente con todos los estados que teníamos en ese momento, en el año de 1823, con la finalidad
de poder establecer ya como tal un sistema de gobierno. Si nos damos cuenta, en este mapita, pues todavía teníamos todo nuestro territorio completo, Texas, Nuevo México y las Californias, ¿no? En este momento, pues no estaban como tal establecidos lo que eran los estados, como hoy los conocemos. Sin embargo, podemos nosotros ver que prácticamente pues ya teníamos una forma, ¿no? Ya estaba bien definido dónde empezaba la parte de Guatemala, hasta dónde llegaba México, y también la zona norte pues todavía estaba cambiando en el gobierno de Antonio López de Santana. En el año de 1824, entonces se comienza ya con ese constituyente, con ese Congreso Constituyente, se empieza a formar lo que sería nuestra primera constitución, tomando como referencia el cómo estaba de Cádiz, que era la que regía en España, una constitución de tipo monárquico, la Carta de Constitución de Estados Unidos, que recientemente también había ganado su independencia, y también la Constitución de 1824, que esa fue la que se formó, en donde veía el establecimiento de un poder ejecutivo con un presidente, había un vicepresidente, la duración era solamente de 4 años, ya como tal teníamos un poder ejecutivo y un judicial. O sea, ya teníamos prácticamente la formación de los 3 poderes ejecutivos. El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ya se les daba soberanía a los estados, aunque la religión católica seguía siendo única. O sea, todavía estábamos limitados en cuestión de derechos. Después hay una nueva constitución en el año de 1857, donde ya se declara la libertad para que ya no hubiera esclavos, se cancela ya el cobro de la iglesia por los servicios que tenía. Como lo señalábamos en la clase pasada, pues la iglesia era una poderosa porque prácticamente era como el registro civil, ¿no? Era la que llevaba el control de los matrimonios, de las defunciones, de nacimientos, de la educación. O sea, es como si habláramos de la materia civil y materia educativa en una sola institución que era la iglesia, cuando hoy sabemos que esto es algo que solamente le corresponde al gobierno o al Estado. Y ya con las leyes de reforma en el año de 1859, con Benito Juárez, pues se establece ya un sistema todavía mucho más autónomo, se establece ya como tal una separación de la iglesia con el Estado, y también ya se le relega a lo que fue la región para que efectivamente se dedicaran a realizar actividades, pero dentro de sus áreas destinadas para ello, ¿sí? Bueno, les hablaba primeramente que en una primera época hubo un imperio, que fue el imperio de Agustín de Iturbide, que fue el primer imperio, y tenemos un segundo imperio, que fue con Maximiliano de Habsburgo, tomando en cuenta que pues los conservadores decían que no necesitábamos seguir teniendo a alguien que tuviera la experiencia para gobernar, ¿no? Porque decían que pues no teníamos a alguien que fuera capaz de gobernarnos, que necesitábamos a alguien. Entonces tenemos a Maximiliano de Habsburgo, que fue traído de Austria. Él era primo del archiduque Francisco Fernando, que recuerden que con la muerte de Francisco Fernando se detonó lo que era la Primera Guerra Mundial. Entonces vemos cómo este personaje también era pues era bastante importante, y llega aquí a México y hizo unos cambios, creó algunas leyes que no fueron bien vistas para los conservadores, pero finalmente su gobierno duró bastante poco, creo que solamente fueron como de 3 años, y fue muerto en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, y a partir de ahí pues comenzó el gobierno de quien fuera Benito Juárez, ¿sí? Bueno, ya les hablé del primer imperio, del segundo imperio, y después de Benito Juárez, pues empezamos a tener otro personaje que llegó a gobernarnos más de 11 años, que fue Porfirio Díaz. ¿Qué podemos decir con Porfirio Díaz? Que fue pues un gobierno en donde sí hubo bastante crecimiento, un crecimiento económico, había importación y exportación de productos, había inversión extranjera, dio como tal pues auge a lo que fue la educación, pero pues esto solamente pues era para la gente pues que tenía dinero, ¿no? Que tenía una buena posición económica, porque la mayoría de la gente vivía en pobreza extrema. Era una persona que desarrolló las principales vías de comunicación,
Y a pesar de que fue una persona que tuvo a la población, la mayoría de la población, en un nivel de pobreza bastante alto, pues sí podemos encontrar elementos positivos como fue el desarrollo económico y el desarrollo educativo y la inversión extranjera. ¿Sí? Bueno, después tenemos a otro personaje que fue Francisco I. Madero, que este personaje pues fue muy perseguido por Porfirio Díaz, porque pues Madero estaba en contra de él. Pues Madero lo que quería pues siempre como un personaje revolucionario pues era el reconocimiento de nuestros derechos sociales o justicia social o derechos humanos, podríamos mencionarlo, en donde pues se diera reconocimiento también a la parte de los trabajadores, de las personas que se dedicaban al campo, a la repartición una justa repartición de las tierras, y pues él crea un plan de San Luis, que en ese plan de San Luis pues desconoce a lo que fue también el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz pues es desterrado del país, muere en Francia. Sin embargo, pues muy poco tiempo fue lo que tuvo Francisco I. Madero también para estar dentro del gobierno, puesto que fue asesinado. Entonces, pues nada más su gobierno, pues como lo podemos ver, solamente duró cerca de 2 años, porque pues con su asesinato, pues prácticamente pues fue muy poco lo que pudo hacer. ¿Sí? Entonces, con Francisco I. Madero tenemos elementos positivos, porque con él pues tenemos que el derecho a la participación también de las personas, la libertad de asociación, el respeto al trabajo, la libertad para que pudiéramos elegir a nuestros gobernantes, que tuviéramos también diversos partidos políticos para que pudieran estos competir por el poder. ¿Sí? Bueno, pues espero que esta breve desarrollo pues les sirva de apoyo para que ustedes puedan realizar sus actividades. Y vamos a dar paso entonces al foro Aprendiendo y posteriormente a las actividades integradoras. Pero me gustaría saber si hay alguna duda hasta aquí, Marisela y Araceli. No, profesora, hasta ahorita todo va muy claro. Muchas gracias, está todo perfecto. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar paso al foro Aprendiendo. Recuerden que si tienen alguna duda en el momento en que vean la sesión grabada en YouTube, con toda confianza se pueden poner en contacto conmigo. En la semana pasada solamente estuve en contacto con uno de sus compañeros que me estuvo preguntando sus dudas respecto a las 2 actividades integradoras, y pues las puedo entregar de manera satisfactoria. Entonces, con toda confianza, mándenme un mensaje, si lo veo de forma inmediata, pues ya les contesto, o si no, pues ya un poquito más tarde, pero pues recuerden que dentro de la plataforma, pues ahí sí puedo dejar pasar un poquito más de tiempo, porque pues ahí tengo hasta 24 horas para poder responderle. Pero pues la duda es cuando hacemos la tarea, ¿no? Que cuando tengo la duda y estoy haciendo la tarea, pues quiero que se me resuelva. Pero pues si mando mi mensaje, pues a veces tardaré un poco más. Ya cuando ustedes estén haciendo otra actividad, apenas van a estar recibiendo el mensaje. Entonces, si tengo oportunidad de contestarles de manera inmediata, pues ya les aclaro su duda. ¿Sí? Bueno, pues pasamos al foro Aprendiendo, que nos habla acerca de los personajes que marcaron la historia de nuestro país. Recuerden que estamos en una época solamente que habla acerca de la independencia a la Revolución Mexicana. Entonces dice que comentemos con los compañeros acerca de los personajes que nos resultaron más importantes en la historia de México, ¿sí? Bueno, ahí ustedes pueden señalar los que consideren, los del movimiento, los de los movimientos revolucionarios, pueden hablar de los de la independencia, pueden hablar de los de la revolución. Bueno, que nos faltó hacer como que profundizar un poco más en lo que fue Villa, en lo que fue Venustiano Carranza, en lo que fue ¿cómo se llama? Hay otro personaje ahorita. Bueno, entonces sí es importante que también, si ustedes quieren profundizar en alguno de ellos, pues también los mencionen, ¿no? Mujeres que hayan sido parte importante de un hecho histórico.
O sea, ahí hay diversidad de personas, ¿no? Que pueden, que hay personajes que son muy conocidos, hay otros que no son tan conocidos, entonces los pudieran ahí señalar. Mujeres que han sido parte importante de un hecho histórico, pues, ¿qué mujeres más podemos mencionar que las que fueron las llamadas Adelitas, ¿no? Que eran mujeres que acompañaban a los hombres en batalla, pero no por ser mujeres dejaban de tener una participación bastante importante, porque pues eran prácticamente quienes daban de comer, quienes curaban las heridas, quienes realizaban actividades de enfermería para aquellas personas que eran heridas en batalla. Entonces, su labor era fundamental. E inclusive, muchas de ellas también participaban en batalla dentro de los combates, ¿no? Son personas que como tal no sabemos todos sus nombres, pero sí son personas que contribuyeron de una forma muy valiente a la construcción de nuestro país. ¿Qué personajes consideras importantes en la historia, pero crees que no se les ha dado suficiente reconocimiento? En esta parte, pues nosotros vemos que como que estamos muy acostumbrados nada más en la revolución a señalar a los principales, ¿no? Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, etcétera. Pero pues hay otros todavía más. Entonces, en la presentación de la semana también, no es cierto, en el foro Aprendiendo, en mi primera participación les dejé 2 links en donde pueden ustedes encontrar personajes y pueden profundizar en la búsqueda de cada uno de ellos. Quizá hay poca información en internet a los que no se les ha dado suficiente reconocimiento, pero creo que van a encontrar pues algunos datos muy importantes, ¿sí? ¿Qué personajes del ámbito cultural y artístico destacaron en las diferentes etapas revisadas? Acuérdense, estamos hablando de personajes mexicanos y también estamos hablando únicamente del lapso de que va de la independencia a la República, perdón, de la independencia a la Revolución. En un módulo, hace unos meses, un estudiante me hablaba acerca de Platón, de Aristóteles. Otra compañera me hablaba acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, pero pues eran personajes que no son, algunos no son ni de México, no corresponden ni a la época, y aparte, pues, también, pues, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz tampoco corresponde a esta época de la independencia a la revolución. Otros me hablaban de Frida Kahlo, pero Frida Kahlo tampoco personaje corresponde a esta época de la independencia, la revolución. Entonces, sí, fíjense qué personajes me van a colocar. Y finalmente, ¿se consideran fan de algún personaje de la historia? ¿Ustedes consideran que hay algún personaje con el que puedan ustedes simpatizar? Bueno, entonces pues espero sus comentarios y bueno, si están viendo ya la sesión grabada, pues los invito a participar. Creo que pues somos 48 integrantes dentro del grupo. Entonces fueron pues si acaso 10 o 12 personas las que participaron. Entonces pues los invito a dejar sus comentarios y recuerden que cada comentario que ustedes hacen pues es muy valioso porque juntos vamos nutriéndonos y vamos aprendiendo. ¿Sí? Bueno, con ello terminamos la presentación de lo que sería el contenido de la semana y lo que sería también el, eh, el foro Aprendiendo. Pero bueno, finalmente recuerden que al inicio de la primera semana les compartí también materiales en los que ustedes se pueden apoyar para la realización de sus tareas. En este caso también les compartí un link en donde van a encontrar este libro que se llama Nueva Historia Mínima de México, en donde van a encontrar pues la historia narrada detalle a detalle, tema por tema, en donde también pueden encontrar datos fundamentales. Quizá nosotros solamente destacamos algunos temas, pero este libro profundiza más en cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, entonces, pues con eso finalizamos esta parte de lo que sería la presentación de nuestra semana y vamos a pasar entonces a lo que sería ahora nuestras tareas integradoras, ¿sí? Tenemos, a ver, déjenme compartirles la pantalla nuevamente.
Bueno, ya estamos aquí. Tenemos dos tareas integradoras. La número 1 se llama de la independencia de la República Restaurada y la número 2, la número 3 sería de la independencia de la República Restaurada y la número 4 es del Porfiriato a la Revolución. Recuerden que es importante también que ustedes elaboren sus actividades formativas. En este caso es de Hidalgo a Juárez y también la otra es de Díaz a Obregón. También me di cuenta que varios compañeros también hicieron sus tareas, pero no contestaron las actividades formativas. Recuerden que de estas no puedo dar extensión de tiempo, puesto que estas se cierran en automático y ya no se abren. En donde sí puedo otorgar alguna extensión de tiempo, pues serían las tareas integradoras, pero solamente de lunes al miércoles. ¿Sí? Entonces, si ustedes dejaron pendiente alguna tarea, es importante que se pongan en contacto el día de hoy con su servidor para que puedan regularizarse y pues puedan continuar sin el riesgo de reprobación en las siguientes tareas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya saben, pues es leer a detalle todas las indicaciones de nuestra actividad. Este módulo me parece fascinante porque ya viene en la plantilla de descarga, no es como el módulo 8 que ustedes tienen que crear prácticamente la tarea, ahí vienen nada más las indicaciones y hasta la carátula tienen que crear, ¿no? Entonces, módulo les facilita estos elementos que ya prácticamente nada más es para el llenado. Y en la siguiente tarea, la actividad número 4, también tienen el link, el enlace de descarga de la plantilla para emplearla y pues realizar sus actividades, ¿sí? Entonces, continuamos con la primera tarea que se llama de la independencia a la República Restaurada. A ver, ya la tenemos por aquí, ya la descargué yo, en donde tenemos varios puntos. Bueno, aquí siempre comienza la actividad integradora, pero siempre recuerden que algo fundamental cuando ustedes hacen una tarea es la carátula. Siempre, no se les olvide su carátula con sus datos personales y del módulo para que puedan dar mayor formalidad. ¿Sí? Bueno, dice, para comenzar, escribe en 2 párrafos los factores nacionales e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. Si hace ratito, cuando hablábamos en estas diapositivas, a ver, les hacía referencia a los factores internos y externos. Los pueden consultar también aquí, o también pueden encontrarlos en a ver, déjenme ver, dentro de la semana número 1, pueden encontrarlos en esta parte de aquí. Antecedentes de la Guerra de Independencia de la Nueva España. Este es el tema que podemos leer, ¿sí? Para esa actividad. A ver, entonces, después, a ver, déjenme cambiar de pantalla, en donde podemos nosotros encontrar que dice, describen 2 párrafos. ¿Qué les sugiero en este caso que hagan? Que hagan un párrafo exclusivo de lo que fueron los factores nacionales y otro párrafo en donde señalen los factores internacionales. Y ustedes acuérdense lo que les dice, describan. ¿Qué quiere decir describir? Dar a conocer detalles. No nada más decir, la discriminación de los criollos y los indígenas, no. Tienen que dar el por qué se dio la discriminación de los criollos y de los indígenas. Si ustedes me hablan de que en los factores internacionales, la falta de comunicación entre España y la Nueva España, pero díganme el porqué de la falta de comunicación. Acuérdense, no solamente se trata de enlistar, sino se trata de describir, dar a conocer detalles de cada uno de ellos, ¿sí? Yo les sugiero que al menos den a conocer unos 7 renglones por cada uno de estos factores para que sus ideas no se queden incompletas y sobre todo también den a conocer detalles de cada uno de los ejemplos que me van a colocar. Luego, dice en el siguiente punto, construye una línea del tiempo
que incluya los principales hechos de la independencia de México, las intervenciones, la pérdida del territorio, la guerra de reforma y la instauración de la República restaurada. Indica cuál es el suceso y cuándo ocurrió y quiénes son sus personajes principales. Y agrega las filas que consideres necesarias. Entonces, vean cuántos temas son. Dice, la independencia de México, número 1, es un primer tema. Las intervenciones extranjeras, segundo tema. La pérdida del territorio, tercer tema. La guerra de reforma, cuarto tema. La instauración de la República restaurada, 5 temas. O sea, 5 temas para esta tablita, ¿no? Entonces, si yo agregara al menos, yo nada más tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Pero si yo dejo en estos espacios, pues prácticamente nada más colocaría una característica por tema, porque son 5 temas, ¿no? Entonces yo sugiero que al menos por tema me agreguen 2 características. ¿Qué quiere decir si son 5 temas? Pues al menos agreguen unas 10 características. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues agreguen otras filas más. ¿Para qué? Para que su trabajo tampoco esté tan breve, ¿sí? Y se vea que efectivamente pues realizaron su esfuerzo. Ahora, tenemos otro elemento que dice aquí que tenemos que hacer, que es completar una tabla. La independencia, la guerra de reforma y la república restaurada, ¿sí? O sea, cada uno de estos fueron movimientos sociales, pero ¿qué era lo que pretendían? Pues la guerra de independencia pretendía que liberarnos del yugo opresor de los españoles. ¿Qué pretendía la guerra de reforma? Pues hacer cambios en cuestión de las leyes, la separación de la iglesia con el Estado, entre otros, ¿no? ¿Qué querían en la República restaurada? Pues tener un sistema de gobierno democrático, republicano, federal. Ahora, pero yo les estoy dando solamente la idea principal, pero ustedes den un poco más de detalle, ¿sí? Entonces, aquí o sea, ¿qué buscaba? ¿Qué pretendía? ¿Cuál era la finalidad de cada una de estas? ¿Qué personajes principales participaron? Aquí es necesario que vayan y lean estos 3 temas: independencia, guerra de reforma y república restaurada. Entonces, tienen que leer este tema que tenemos aquí, independencia. Luego tenemos aquí otro tema que es la república restaurada. Y tenemos, ¿qué otro tema era? A ver, déjenme ver. Tenemos la guerra de reforma, que esta la vamos a encontrar. A ver. La guerra de reforma. Y esa la vamos a encontrar aquí dentro del tema de la Revolución Mexicana y Francisco I. Madero. Y entonces lean estos dos textos en donde van a poder encontrar la información, ¿sí? Entonces, es importante también que en este caso, pues hagan ustedes, a ver, me estoy cambiando de tarea, identifiquen ustedes a personajes. No es necesario que me coloquen qué hizo cada personaje, sino nada más el nombre completo del personaje que participó. Guerra de Independencia, pues ven, ¿cómo se llama? Miguel Hidalgo, nada más les menciono uno, ¿no? Entonces, es importante que solamente mencionen el nombre, enlístenlos de preferencia, hagan uso de las viñetas. Guerra de Reforma, Benito Juárez, nada más, ¿no? República restaurada, ¿qué más? ¿Quién será? No sé, ¿cómo se llama este personaje? A ver, Francisco I. Madero, un ejemplo. Entonces, hay que ustedes señalen, enlisten a las personas que participaron dentro de esta etapa, ¿no? Trascendencia, o sea, ¿cuál fue la repercusión que trajo consigo para formar el Estado mexicano? O sea, ¿qué repercusión trajo?
Las repercusiones que tuvo la independencia, pues hasta la fecha las tenemos, porque vivimos en un país libre, vivimos con mayores derechos, vivimos en un estado soberano. La guerra de reforma, pues hoy en día pues ya no tenemos a la religión que nos esté gobernando, ¿no? Tenemos una libertad de culto religioso, podemos elegir la religión que nosotros queramos. Y en la República Restaurada, pues elegimos un sistema democrático, republicano y federal, y que pues hoy en día, gracias a ese sistema de gobierno, hoy en día pues tenemos grandes beneficios y también podemos elegir a nuestros gobernantes y podemos ser también candidatos a gobernantes. Entonces veamos cómo sí hay repercusiones dentro de cada uno de estos, ¿no? Y tomando en consideración lo que ustedes hicieron en este cuadrito, ahora lo van a hacer, pero en un mapa mental. Ese mapa mental lo pueden hacer ustedes uso, por ejemplo, aquí en Word, encuentran una aplicación que se llama Smart Art, que está en el menú Insertar, Smart Art, y van a encontrar una parte de donde están los gráficos, y ustedes pueden insertar el que ustedes quieran. ¿Sí? Yo, por ejemplo, pudiera hacer referencia a este organizador, ¿no? Y aquí está mi información. Tengo tres temas, que es Independencia, Guerra de Reforma y República Restaurada. Entonces, aquí le pondría Independencia, Guerra de Reforma. Permítanme. Y le pondría por aquí República Restaurada. Serían los movimientos como tema. Bueno. Bueno, entonces, pues ya le estaría yo agregando la información que me está pidiendo, que es primeramente ideología, personajes y trascendencia. Y así en cada uno de ellos, no los voy a escribir porque pues me voy a tardar muchísimo tiempo, pero y en cada uno de ellos, pues ustedes ya le pueden agregar más detalles en cuestión del contenido que ustedes hayan plasmado en el cuadro, con la finalidad de que puedan hacer su tablita, su organizador gráfico de una forma pues creativa. A lo mejor después de esto, de que yo ya haya completado mi información, pues ya le agrego aquí adelante una imagen alusiva a la independencia, una imagen alusiva a la guerra de reforma y otra alusiva a la República Restaurada. Entonces veamos cómo es muy fácil hacer uso de un organizador gráfico. Ya si yo le quiero dar mejor presentación, pues le puedo cambiar los colores para el texto, ¿sí? Bueno, si yo quiero hacer uso de otra página, pues yo les sugiero que ustedes ingresen a una página que se llama goconquer.com. Aquí, así, ya sea, también en el material de apoyo que les compartí de esta semana, también ustedes lo pueden ver. Esta página de goconquer.com también es bastante buena para la elaboración de sus organizadores gráficos. Aquí nada más les voy a mencionar a grandes rasgos cómo funciona, pero ya cada uno de ustedes, pues si tienen el tiempo disponible y pueden hacer uso de una plataforma y darse el tiempo de explorarla, pues adelante, se les va a facilitar demasiado. Bueno, yo siempre entro con Facebook, entonces ustedes se pueden registrar con con su correo electrónico o con Facebook también. Y ya como ya estoy registrado, pues ya me deja accesar de una manera rápida. Entonces, le pongo crear.
Le pongo mapa mental. Y ya me aparece el espacio para trabajar. Y una vez que ya me aparece el espacio, ya hasta me da la parte céntrica del tema, que en este caso sería la de movimientos, ¿no? Entonces ya están, vean cómo ya me da la parte del trabajo. Movimientos. Este signo de más es para crear un nuevo cuadro de texto. Yo tengo otros solamente 3. Me voy otra vez, le doy un clic otra vez a la imagen principal. Y ya nada más de aquí, por ejemplo, si yo quiero poner el tema de República Restaurada. Bueno, primero que nada, disculpa, se me cortó la energía eléctrica, acaba de restaurarse, entonces ya no pude terminar la explicación de lo que fue nuestra actividad integradora número 3, en donde ya nada más les detallaba la última parte, que era la elaboración del organizador gráfico, usando una aplicación de internet que se llama goconquer.com. Bueno, ya nada más para terminar con esta parte, pues les voy a compartir la pantalla para que podamos dar continuidad a nuestra sesión. Bueno, les hacía referencia a esta página en donde nosotros podemos de una manera muy fácil hacer los organizadores gráficos. Entonces, si se dan cuenta, pues ya nada más es colocar en el cuadro de texto, dar un clic y ya de ahí poder nosotros con el mismo ratón ir o el mouse, ir sacando otros cuadros de texto para agregar nuestra información. Sí, por ejemplo, yo en este caso estoy poniendo el tema de República Restaurada y puedo agregar a la ideología, luego a los personajes, luego a la trascendencia. Y de ahí, pues bueno, obtengo nuevamente otro cuadro de texto para mi información más relevante, otro más y uno más, ¿sí? Entonces vean cómo hacer este organizador gráfico, pues es bastante fácil. Si nosotros ya le queremos dar otro estilo, pues le podemos colocar un poquito de color. Y de esa manera podemos tener un trabajo mucho más elaborado y mucho más creativo. En la parte superior de la pantalla, cuando ustedes ya quieran descargar la información, hay un cuadrito que dice descargar PNG. Ustedes ya nada más le van a dar clic ahí y van a descargar su trabajo. Una vez que ya lo descarguen, ya les va a aparecer la opción. Pueden aquí mostrar en carpeta. Se abre la pantalla ubicando el documento. Y lo único que tienen que hacer, pues, es pegarlo ahora en su documento. Ahora vamos a esperar a que abra un documento de Word y vamos a pegar nuestro mapita mental. Entonces vean cómo, pues, es muy sencillo utilizar esta página de goconquer.com. No es tan complicado hacer uso de ella. Y pues, déjenme pegarlo nuevamente. Creo que no se copió. Y ven cómo de manera muy sencilla nosotros podemos descargar nuestro trabajo, ¿sí? Aquí yo no lo terminé, nada más es el ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar. Bueno, pasamos a la siguiente tarea integradora que refiere a la actividad número 4, que se llama Porfiriato y Revolución. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es descargar la plantilla en el apartado de cómo lo realizaré. Esperamos a que descargue y una vez que ya la tenemos, podemos ver que en el primer aspecto, pues nos habla del porfiriato, ¿no? Bueno,
siguiente cuadro con las características del porfiriato y coloca elementos de la modernización que trajo, así como las características relacionadas con la desigualdad en que se vivió este periodo histórico. ¿Sí? Entonces tenemos tres aspectos, los políticos, los económicos y los sociales, y tenemos la columna de modernización y la columna relacionada con la desigualdad. Entonces, podemos señalar que estos serían los elementos positivos y estos los elementos negativos. ¿Qué elementos positivos tuvo en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico? Recuerden que exclusivamente debemos de colocar solamente ideas principales y sobre todo también al menos coloquemos unos 2 aspectos por cada ámbito, político, económico y social. Yo puedo colocar dentro de lo político que hubo auge en la inversión extranjera. Si se dan cuenta, no tengo que, dar ninguna explicación, solamente lo único que tengo que poner es la información, pero de forma precisa. ¿Sí? Si yo quiero poner en el aspecto social una característica relacionada con la desigualdad, pues puedo poner la mayor parte de la población vivía en extrema pobreza. Y eso es más que suficiente. A ver, perdón. Bueno, continuamos con el siguiente aspecto que refiere a la parte del punto número 2, que dice que es acerca de las preguntas referentes a los temas y la argumentación, ¿sí? Sí, en la primera parte, como ya les señalé hace un ratito, ustedes pueden hacer uso de viñetas para que puedan ejemplificar mucho más cada uno de los aspectos. Pues les decía que mínimo, aunque al menos puedan colocar unos 2 aspectos por cada una de las celdas que tenemos para que se vea que sí, efectivamente investigaron. ¿Sí? Bueno, en el siguiente punto dice, ¿cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la Constitución de 1917? Dice, responde en un párrafo, pero también dice, profundiza en los temas y argumenta tus respuestas. ¿Qué quiere decir? Que demos una explicación con nuestras propias palabras y sobre todo también, pues esto sea tomando en consideración lo que comprendimos de los temas que analizamos. Entonces vamos a analizar el tema de la Revolución Mexicana y también el tema de la consolidación del Estado mexicano. ¿Sí? O sea, ¿qué era? Aquí debemos de pensar qué era lo que pretendía la Revolución Mexicana. O sea, debe tener un porqué el movimiento, ¿no? Si tomamos en cuenta la forma de vida de la población, pues nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos vivían en extrema pobreza. La mayoría, pues, carecía de tierras. La mayoría de la riqueza solamente la tenían unos cuantos, ¿no? Las personas que trabajaban ya en otros, por ejemplo, en la minería, que trabajaban en otras instituciones, en otras empresas, pues tenían necesidades de un trabajo justo, necesidades del pago de un salario también que alcanzara para cubrir lo básico de la familia, que hubiera una jornada laboral en determinados horarios, que hubiera un momento de descanso. Si se dan cuenta, entonces había necesidades de derechos. ¿Cuáles eran esos derechos que pretendía? Entonces, la Constitución sí efectivamente quería que se creara o que se estableciera un ordenamiento máximo. La Revolución pretendía entonces que lo que era el reconocimiento de derechos. Aquí ustedes es importante que busquen qué derechos era lo que se pretendía que reconocieran y pues que profundicen también en cuanto a la vida de la población en ese momento, ¿no? En lo que refiere a la segunda pregunta acerca de cómo influyó la consolidación de 1917 en la consolidación del Estado mexicano, aquí considero que ustedes pueden tomar en cuenta el contenido de la Constitución.
En la primera parte, pues la Constitución nos habla de las garantías individuales, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a a la libertad de asociación, la libertad de elegir la profesión que queramos, la libertad de viajar o de tránsito, la libertad de expresión, etcétera. Pero también viene otra parte fundamental, que es la composición de, de la soberanía nacional. Viene el sistema, el tipo de gobierno que tenemos, viene la división de poderes, viene el territorio, lo que comprende nuestro territorio. Entonces, la Constitución vino a darnos forma como tal. Este ordenamiento máximo es lo que da forma a nosotros como país. Entonces, si este documento nos da forma y nos establece como un país de forma independiente, ¿cómo influyó? ¿O de qué manera de qué manera apoyó este documento para que nosotros fuéramos una nación democrática, democrática, popular y soberana? ¿Sí? Entonces, vean cómo entonces en estas preguntas es importante la opinión personal. Aquí sí les voy a pedir que de manera muy puntual se fijen bien en cuanto a esta tarea, porque muchos solamente copian textos de fuentes de internet y las pegan. Eso es incorrecto, porque si ustedes copian una fuente de internet, ¿qué pasa aquí? Ya no están argumentando, ¿sí? Ya no están dando cumplimiento a lo que se pide. No se les pide que investiguen, se les pide que den su opinión personal, ¿sí? Entonces sí es importante que aquí identifiquen qué era lo que pretendía la revolución con relación a la Constitución y de qué manera la Constitución nos consolidó como país, ¿sí? O nos estableció de una manera definida como país. ¿Sí? Bueno, recuerden siempre que los trabajos deben de llevar una carátula para darle mayor formalidad, para que en donde vengan sus datos, los datos del módulo, y de esa manera pues puedan después ya leer toda la información que refiera a su documento. ¿Sí? Bueno, de momento solamente está Margarita, no sé si, muchas gracias por estar aquí en la sesión, no sé si tengas alguna duda, algo que comentar. Buenas noches, profesor. Una disculpa. Se me fue por completo la hora, pero voy a volver a ver la grabación. Llegué ya casi al final. Entonces, para poder hacer estas otras actividades que vienen de esta semana y comentarle que también estoy teniendo algunos problemillas de primero el equipo y luego de salud, pero pues voy a intentar ponerme al corriente. Ok, muy bien. No he recibido tu mensajito para extensión de tiempo en tu actividad faltante. Sí, de hecho ya es muy poquito lo que me falta. Yo creo que a más tardar mañana ya la tengo para poderla subir. Bueno, entonces no te olvides de mandarme mensaje en plataforma para que tenga presente tu extensión y ya te la pueda hacer desde hoy en la noche. Claro que sí. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Pues, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues le dejo ya de compartir esta pantalla. Pues recuerden que es fundamental que se pongan al corriente. Yo creo que en este módulo de recursamiento, pues es una nueva oportunidad para que cada uno de ustedes que está viendo la sesión ya grabada, pues pueda retomar sus estudios. Quizá ahorita, pues no ven como que los resultados de forma inmediata, pero pues es hasta que terminen sus estudios donde van a ver ustedes mayores oportunidades, ¿no? Recuerden siempre que este mundo pues cada vez está más competido, cada vez cuando nosotros vamos a un trabajo siempre va a llegar la persona que vaya más preparada que nosotros, pero yo creo que este es el mejor camino que ustedes han elegido, el de seguir estudiando y el de seguir preparándose para las situaciones y las oportunidades que se vayan presentando, ¿no? Entonces todavía están muy a tiempo de recuperarse, de poder entregar sus actividades, de poder estar al corriente y sobre todo de ya
de no estar como que en el riesgo de reprobación, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo. Pues muchas gracias por haber visto la sesión. Muchas gracias, Margarita, por estar aquí en la clase. Y pues en un rato más les estaré compartiendo el link para que ya puedan visualizar la sesión grabada en YouTube. Y pues recuerden que cualquier duda o cualquier situación, pues comuníquense con su servidor con toda confianza. Recuerden que pues si ustedes me lo comunican de forma anticipada la situación que están pasando, pues yo también ya estaré al pendiente de ustedes para pues darle seguimiento, ¿sí? Pues cuídense mucho, que tengan excelente noche y que tengan también una excelente semana, que pues ya prácticamente estamos a la mitad. Pues cualquier duda o comentario estoy para servirles. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.